que Dios abra los cielos sobre tu vida y que cumpla lo que ha decidido hacer en ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra, Señor, que viene para traer libertad, para traer vida, para traer sanidad, para traer perdón, para traer luz, para traer revelación, para hacer todo lo que tú quieres y tu consejo ha determinado que sea. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Tome asiento. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Bueno, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, una condolencia a la familia Victoriano Galindo, que lamentablemente falleció un menor de 9 años, Gael. Y estuvimos ayer. Todavía van a velar al pequeño hoy, si algunos quieren acompañar a la familia durante la tarde, en el día. Mañana van a hacer los funerales. Oremos por la vida de su hermano Fidel. Dicen los niños, el teacher Fidel, hoy lo extrañamos. También damos gracias porque ayer, la semana pasada, tuvimos bautizos y hoy vamos a entregar los certificados. Por ahí ya los tienen listos. Y si al final, antes, si le avisan por ahí al otro teacher, si nos los tiene listos al final para que podamos entregarlos. Vamos a dejar que los niños salgan a su clase, si es cierto. Y le tenemos una excelente noticia. Yo sé que esto les va a alegrar también muchísimo como iglesia, porque el día miércoles, jueves me llamó, me escribió el abogado que nos está llevando el trámite de los documentos y nos dice que ya salió nuestro documento en el RAN, en el Registro Nacional Agrario. Ya está, quedó que el día de hoy nos entrega nuestro documento ya a nuestro nombre, ya completamente ya regularizado todo, como propietarios, ¿verdad? de este lugar. Y damos gracias. ¿Se acuerda, hermana Fabi, cuando nos acompañó una vez a ver un abogado que decía, un señor que decía: yo no me metería en ese lugar porque hay muchos problemas, es muy arriesgado? Pero nos atrevimos a creer a Dios, y después de pasar todos estos procesos, pues gracias a Dios ya están los documentos en regla de nuestro terreno, de nuestra casa, y damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Pues abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 7. Quiero que me acompañe a partir del versículo 18 en adelante, por favor. Lucas capítulo 7, versículos 18 en adelante, para que pueda tener el contexto de esta historia. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron y justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y le dijeron: ¿a qué pues compararé estos hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que se sientan en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y pecadores. Mas la sabiduría es justificado por todos sus hijos. El amigo de los pecadores es el título del mensaje, basado aquí en el versículo 34. Amigo de pecadores. ¿Qué título, no, le dieron a Jesús? Pero sin duda es un título que Jesús no rechazó, y más bien acepta como una realidad de su carácter y de la esencia de su ministerio, del propósito de vida de Jesús: ser amigo de pecadores. Vivimos en un tiempo donde las cosas se han polarizado. Definitivamente, estamos viendo tiempos muy violentos, tiempos donde la caída de los valores está por los suelos, pero también donde se está viendo una iglesia en muchos lados apática, alejada de ser una iglesia como Jesús le quiso ver. Y más bien podríamos encajar a un gran cúmulo de cristianos en un mover religioso solamente. Dicen los expertos, le llaman cristianismo nominal. Y el cristianismo nominal se refiere a personas que profesan, pasan los del INE haciendo un censo y dice: ¿usted qué religión es? No, yo soy cristiano evangélico, y a mucha honra. Ok, y entonces el INE puede levantar datos, puede levantar estadísticas y puede tener el registro y decir que hoy en día
arriba de un 30 y tantos por ciento es no católico en México. Antes era predominantemente el catolicismo que rebasaba el 80, el 90%. Hoy esas estadísticas han bajado. Y si tú dices, wow, 30%, 40% no católico, dices, wow, qué padre. Sí, pero dentro de ese no católico, ¿verdad?, está todos los que ellos consideran, o sea, así el nombre lo engloba, no católico. Y si reducimos a cristianos evangélicos, tenemos que quitar entonces todos los grupos como Testigos de Jehová, Mormones, La Luz del Mundo, etcétera. Después dices, bueno, ahora sí ya quedaron las iglesias evangélicas. Y entonces dices, no, pues somos 10 millones en México. Ya nos viene a reducir a un 10, a un 12%. Pero si tú en medio de todo eso tú dices, bueno, sí, pero de todos los que profesan ser cristianos, ¿cuántos realmente han tenido un encuentro con Jesús y han tenido un verdadero cambio en su vida? Entonces dices, ay. Y el número y la estadística se nos reduce dramáticamente. Que no seamos de esa estadística, de ese cristianismo nominal. Jesús recibe a los mensajeros de Juan el Bautista. Juan se encuentra preso, él se encuentra en la cárcel, y por un momento Juan el Bautista tiene esa inquietud. Al fin, ser humano, él recibió el llamado de Dios para ser ese profeta que prepararía el camino de Dios. Y fue anunciado, fue profetizado desde el tiempo de Malaquías como un mensajero que iba delante de la faz del Señor para preparar el camino, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y efectivamente fue Juan. 400 años de silencio, desde Malaquías hasta el padre de Juan el Bautista, Zacarías, aquel sacerdote que le tocaría en turno. Recuerdan que citamos ese caso en un mensaje donde le tocó el turno, quizás la única vez en su vida, de ministrar el incienso y tener un encuentro con Dios y escuchar ese ángel que le anunciaba la venida de un hijo de manera sobrenatural cuando él era un anciano y su esposa también estéril. Juan es un hijo anunciado, profetizado. Fue apartado por Dios para ser un nazareo, un consagrado a Dios. Y cuando él inicia su ministerio, Dios estaba con él, Dios lo respaldó. Pero Juan era un radical. Juan no se andaba con medias tintas. Juan confrontaba el pecado, ¿no? Juan sí llamaba las cosas como son y confrontaba a cada persona en su lugar y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Y entonces los llama. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo donde llama a la gente a volverse a Dios de todo su corazón. Muchos eran bautizados por Juan en el Jordán hasta que vino Jesús. Capítulo 3 de Mateo dice que cuando Jesús vino para ser bautizado por Juan, Juan se negaba y decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque él había dicho: yo a la verdad os bautizo en agua, pero delante de mí hay otro que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, Jesús dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan le bautizó. Juan continuó predicando hasta que confrontó al mismísimo rey Herodes. Herodes Antipas se había metido con su cuñada, y es más, se había juntado con ella, y el tipo abiertamente estaba viviendo en un adulterio. Herodes era gobernador o rey de Judea, pero era un título de rey, pero finalmente era lo paralelo a un gobernador
en Judea, y no le pareció las cosas, y a quien le incomodó más fue a ¿cómo se llamaba esa mujer? Herodías. De tal manera que cuando esa joven Salomé en el cumpleaños del rey bailó tan bonito y al rey le gustó, que abrió la boca de más y dijo: ¿qué pides? Que hasta la mitad del reino te daré. Entonces la madre le dijo: pues dile que te dé la cabeza de Juan en una charola. Mire qué regalo tan extraño. Pero eso pidió aquella muchacha llamada Salomé. Y entonces, estando Juan en la cárcel, fue dada la orden del rey para que fuese decapitado. Y así murió Juan. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, Juan está preso. Y mientras está preso, Juan tiene esa incertidumbre. Bueno, yo ya hice lo correcto, yo ya hice lo que a mí se me llamó a hacer. Y por predicar la verdad, Juan está preso. Ahora, vea, a veces la gente buena le pasan cosas malas y de inmediato viene esa acusación del enemigo y nos dice: seguramente estás de pecador. Como los amigos de Job vinieron, y todos los amigos de Job vinieron a decirle: seguramente tú tienes algo escondido, Job, por eso te pasa lo que te pasa. Entonces, no siempre es así. Juan el Bautista hizo lo correcto y está preso, y su vida corre peligro, y bueno, y él pagó con su vida el hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, él tiene esa inquietud y manda a dos de sus discípulos como mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú? Pues Juan vio cómo descendió el Espíritu Santo en forma visible como una paloma, y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjate, aún las personas más espirituales pueden en algún momento de su vida, en alguna crisis en su vida, tener una duda, tener esa incertidumbre. Y ahí tenemos a Juan preguntando: ¿eres tú el que habría de venir, o vamos a recibir algún otro? Jesús, ¿sabes cómo respondió? Él respondió con señales, ¿verdad? En ese mismo momento, dice el verso 21, que sanó a muchos que tenían plagas, enfermedades y plagas. Espíritus inmundos eran echados fuera, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús respondió con milagros. Jesús respondió con señales. De hecho, los milagros en la Biblia son señales. Sí, son credenciales, sí, del ministerio de Jesús. Entonces después les dice: id y sabed a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y añade esta frase: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora, de ahí Jesús pasa a describir el carácter de Juan y el propio carácter suyo. Juan se cree por los estudiosos que era un esenio. ¿Quiénes eran los esenios? Era un grupo judío bien radical, mucho más radical y más estricto que los fariseos. La palabra fariseo significa separatista. Los más liberales de todos eran los saduceos. Pero los esenios era un grupo que quería realmente buscar la santidad, a tal punto que se iban a vivir al desierto. Vea que Juan vivía en el desierto
vestía piel de camello. Él no, o sea, era un tipo menonita antiguo, ¿no? Vestía piel de camello. Él no andaba de mundano allá buscando ropa en los almacenes de moda. No, él vestía de manera rústica. Él comía ¿cómo se llama? Miel. ¿Y cuál era su dieta? Chapulines, langostas. No de mar, eran chapulines y miel silvestre. Yo no he probado esa variedad de chapulines con miel. Yo los he comido con ajo, con chile árbol. Sí, les damos una lavada y los doramos otra vez ahí en aceite de olivo, y luego ya les ponemos ajito y chile árbol. Pero con miel no los he probado, así como palomitas de esas del cine carameladas, no han de saber, ¿no? Más o menos, sí. O como una costilla barbecue de esas, ya le estoy abriendo el apetito, ¿no? Entonces, ¿sabe? Pero Juan era muy sencillo. Él habla así de una persona austera, una persona que, imagínate, él es un joven. Él apenas es 6 meses mayor que Jesús en edad. Si te das cuenta, porque María recién estaba encinta cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, su parienta. Entonces, por eso podemos entender que ellos son casi de la misma edad. Cuando Jesús inició su ministerio, tenía aproximadamente unos 30 años. ¿Sí? Así que Juan tenía apenas unos 31. ¿Dónde está mi hijo guapo de 31 años? Mira, bien joven estaba Juan, así mero. Sí, estaba joven. Pero claro, las barbas, las greñas de Juan y la vida austera lo hacías ver así como que más grande de edad. Pero él, siendo un joven, él renunció a esa vida de sociedad, a esa vida de juventud, y se consagra a Dios. Él entendió su propósito, él entendió su llamado, hijo de un sacerdote que tiene una experiencia que por siglos había sido anunciado, y él es el hombre que va a preparar el camino del Mesías. Él entendió su llamado, pero él en ese momento él está pasando una crisis. Sin embargo, Jesús hace un comparativo. Juan no comía ni bebía, o sea, era un hombre austero, sencillo, no convivía con la gente. Él estaba en el desierto, él les hablaba fuerte, los bautizaba, pero no se iba a comer con ellos. No era compadre ahí del alcalde, no era compadre de ahí no, él austero. Juan no lo veías en fiestas, no lo veías en cumpleaños, no lo veías en sociedad. Juan era un hombre de Dios en el desierto. Sin embargo, ¿sabes qué decían de Juan? Está endemoniado. Está endemoniado. ¿Por qué? Porque no convivía con nadie, y al contrario, siempre estaba censurando el pecado. A él no andaba con medias tintas, era fuerte en su predicación. Por otro lado, Jesús lo invitaban a una boda y él iba, y si se acababa el vino, pues él lo ponía. Sí, lo invitaban a comer y él comía. Y si eran publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos. Eran conocidos primero por ser unos traidores. ¿Por qué? Porque eran de origen judío, pero cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Y eran odiados porque además eran corruptos, ladrones. Si tenían que cobrar, no sé, 10 pesos, ellos cobraban 80 pesos, ¿no? Decían, no, pues 60 para mí o 70 para mí, para mi bolsa. Y eran odiados por sus hermanos, por sus paisanos, porque de esa manera se habían enriquecido. Eran hombres que no iban a la sinagoga, más bien cobraban los impuestos de la sinagoga y de todos los lugares. Eran malvados, eran ladrones. Entonces, cuando los publicanos, tenemos el caso de 2 publicanos como Zaqueo, que era el jefe de los publicanos,
y Mateo, que era un publicano que estaba cobrando los impuestos, cuando pasó Jesús y solamente le dijo: sígueme, y Mateo le siguió y fue uno de los 12. Curiosamente, después del llamado de Mateo, que Jesús está allí en un lugar comiendo con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran sus amigos? Un montón de ladrones, un montón de corruptos. ¿Quiénes eran las comadres que atendían allí en la casa de estos publicanos? Pues muchas de ellas mujeres de mala reputación, incluyendo rameras. Quizás algunos digan: ay, Jesús estaba comiendo allí. Sí, y tenían cervezas en la mesa y bebían, y algunos estaban fumando. Bueno, lo ponemos en nuestro contexto. O sea, era gente mala. Invitaban a Jesús a comer allí y Jesús iba. Ahora, Jesús compartía los mismos valores que ellos. No, pero entonces cuando Jesús vino, a Juan el Bautista le decían: demonio tiene. Pero cuando vino el Hijo del Hombre, y que él come y bebe, ¿qué significa? O sea, Jesús come y bebe. Así toma agua, no, también tomaba vino. Ahora no estoy diciendo que Jesús es un borracho, no estoy diciendo que hay permiso para ser un alcohólico, no. En el contexto judío, el vino, así como el que Jesús transformó el agua en vino en las bodas en Caná de Galilea, o sea, era parte de la dieta judía. Nosotros no tenemos mucho esa cultura porque en nuestro contexto latino, hablar de vino es hablar de borracheras. Pero para ellos, de hecho, la dieta mediterránea y todo eso es mucho más sano en el contexto bíblico. Tomar una copa de vino de mesa que un refresco de cola, una coca. Tiene mucho más azúcar y es mucho más dañino. Sin embargo, bueno, no es mi tema hablar de esto. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo: te recomiendo beber vino en vez de agua a causa de tus múltiples enfermedades del estómago. De tal manera que tiene, por supuesto, tiene un beneficio en la salud, pero el exceso, por supuesto, todo eso pues es malo. La Biblia, y tengo que ser honesto, la Biblia no prohíbe el beber vino. Lo que la Biblia condena es la borrachera, el ser dependiente de ello. Pero mira, si tú sientes que eres frágil, eres débil en esa área, pues mejor aléjate, mejor ni empieces, manito, ¿sí? Mejor no le entres, porque si no puedes entonces caer y dice: bueno, como el pastor dijo, pues una no es ninguna y luego ya te sigues. No, necesitas ser una persona de convicciones. Si una persona que dice: okay, esto no lo hago más, esto me hizo daño, esto trajo dolor a mi vida, esto me trajo ataduras, yo me alejo para siempre de eso, y se acabó. Pero Jesús, en su contexto, su nombre, que tú lo puedes ver en más de algún pasaje, conviviendo, platicando, comiendo con pecadores. ¿Por qué razón? Tú dices: es que Juan el Bautista tuvo un llamado especial y él cumplió esa misión. Al final Jesús le dijo: díganle a Juan lo que están viendo. Pero no le mandó un mensaje: díganle que voy a orar para que se abran las puertas de la cárcel, voy a mandar unos ángeles para que los saquen. ¿Por qué? Porque Juan cumplió su ministerio. A veces pensamos que Esteban, como lo estamos viendo ahorita en el Esteban es el primer mártir del cristianismo,
Pues tenemos otro mártir también del cristianismo, y es Juan. Juan murió por lo que él vino a hacer. Juan murió por lo que fue llamado a hacer. Ahora Jesús también. A Jesús le rechazaron no porque fuera radical, sino porque amara a la gente, porque amara a los pecadores, porque los religiosos del tiempo de Jesús se habían concentrado en solamente tener una apariencia religiosa, aunque vivieran una vida doble, una vida hipócrita. Ellos no amaban a los pecadores, más bien los condenaban. Y cuando algún pecador quería acercarse para ser un prosélito, Jesús habló de eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cuando ustedes logran conseguir un prosélito significa seguidor, un convertido, alguien que se convertía al judaísmo, que hasta se circuncidaba, y entonces le decían, pues vas a tener que guardar toda la ley, y le daban un montón de mandamientos. Jesús dijo, lo hacen 10 veces más hijo del infierno que ustedes, porque le ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos han podido llevar. Oiga bien, entonces, ¿en qué consiste ser amigo de los pecadores? Ser amigo de los pecadores como Jesús significa amarlos así como son, en el estado en que se encuentran. La gente no se quiere acercar a Dios por la sencilla razón de que las iglesias hemos puesto tantas vallas, tantos letreros, bueno, aquí no están, pero a veces así. No, si tú quieres ir a la iglesia, te tienes que vestir así. Si tú tienes que ir a la iglesia, tienes que... Y ponemos un montón. Había un famoso templo en la Ciudad de México donde yo una vez me quedé viendo una lista de cosas que si tú querías entrar, decía, había un letrero, decía, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ahí hasta te espanta el letrero porque estaba con letras bien grandes. Y luego decía, en esta iglesia no se masca chicle, en esta iglesia no se bebe alcohol, en esta iglesia no se fuma, en esta iglesia vestimos de este color, en esta iglesia las mujeres se sientan a la derecha y los hombres a la izquierda. Pero hacía una listota así de cosas que, pues si eres un pecador como yo lo era también ese día, y te quedas así y dices, ay, sáquese, yo aquí no me meto. ¿Por qué? Porque eso es lo que estaban haciendo los fariseos en ese tiempo. Les ponían unas cargas tan pesadas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Ahora, mira, yo sé que lo que estoy predicando puede, si tú no lo tomas bien, no lo escuchas bien, se puede malinterpretar. Jesús ama al pecador así como está. ¿Por qué? La gente dice, pues como no puedo cambiar, como yo no puedo cambiar solo, pues es que, pues si un día me porto mejor me voy a acercar a Dios. No, eso está mal. Precisamente cuando tú y yo vamos al médico, cuando estamos enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo vino a este mundo, dijo el apóstol Pablo, a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Entonces los religiosos, viendo a Jesús convivir al Señor con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con ladrones, y algunos eran parte de su equipo, si no pregúntenle al Judas Iscariote. Algunos eran coléricos como Pedro, otros eran dudosos y temerosos como Tomás, otros eran también muy impulsivos como Jacobo y Juan. Hasta Jesús les llamó hijos del trueno, Boanerges. Eso significa hijos del trueno, porque estos dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego a los samaritanos que nos corrieron de su aldea? O sea, así de impulsivos eran. Pero Jesús dijo, tranquilos. Si vemos, el equipo de Jesús estaba conformado por puros hombres imperfectos. Había mujeres que acompañaban a Jesús. Entre ellas se encontraba
María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Se cree que María Magdalena fue rescatada de la prostitución. Su vida fue transformada y ahora era parte del equipo de Jesús que servían a Jesús. Estaba otro llamado intendente de Herodes, que su esposa se llamaba Juana y él se llamaba Chuza, el intendente de Herodes. Gente que de todo tipo, políticos, guerrilleros. ¿Quién era un guerrillero? Judas, le llamaban Simón el Celote, se cree que era del mismo grupo de los celotes. Era un grupo revolucionario que quería derrocar al imperio romano. Entre ellos se encontraba el famoso Barrabás, aquel que en una revuelta había matado a un hombre y luego fue llevado preso. Ese tipo de personas estaban allí. 4 de ellos eran pescadores. Yo viví en la costa de niño y yo sé el lenguaje de los pescadores y de la gente de la costa. Es muy lépero, es muy sucio. Y de ese tipo de personas Jesús llamó para que fueran sus discípulos. Entendamos esto: la iglesia está compuesta no por personas que jamás pecaron, que vivían una vida impecable y dijeron, hoy sí, es como que este lugar es para mí. No, veníamos con vidas destrozadas, ¿verdad? Veníamos con vidas destruidas, lejos de Dios, lejos de su llamado, lejos de su propósito. Íbamos derechito, pero derechito al infierno. Nos íbamos a ir, como decía mi suegro, de cuernitos. Así de cuernitos nos íbamos a ir al infierno, directito y sin escalas. Pero sabes, fue su amor con que nos amó, fue su misericordia que nos alcanzó. Hace un momento que estábamos cantando con Vicente, este es mi testimonio, ¿verdad?, de salvación. Cuando tú y yo valoramos el alto precio que se pagó en la cruz por nuestra salvación, fuimos salvos de la condenación, fuimos salvos de la ira de Dios, fuimos salvos de las ataduras de muerte, fuimos salvos de los vicios, algunos atados, ¿verdad?, al alcoholismo, al tabaquismo o a las drogas o a la promiscuidad. Fuimos salvos, fuimos libres del resentimiento, de la amargura. Jesús, el amigo de los pecadores, en ese sentido que Él ama al pecador y lo invita a ser parte de su equipo, de su familia, de su iglesia, que Él no te rechaza, que Él nos conoce perfectamente. Dile que está a tu lado, Él te conoce, pero así, perfectamente. Él sabe lo que haces, lo que dijiste, lo que pensaste. Él sabe todo, Él nos conoce. Cuando llegó con aquella mujer en el pozo, Juan capítulo 4, la samaritana, ¿me ayudan, gente? La samaritana, y que está sacando agua del pozo, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido, guapo. Bueno, eso de guapo yo lo puse. Ajá. Pero ella dijo, no tengo marido. Pero Jesús le respondió, sí, en verdad has dicho no tengo marido, porque ella lleva 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, el 6º, no es tu marido. Y si no es tu marido, pues es tu querido. Imagínate, una mujer que piensa que está hablando con un judío, y ese judío que está ahí es el Hijo de Dios y le está mirando, y él la conoce desde antes de nacer, y Él conoce todos sus tropiezos, y Él conoce todas sus caídas, y Él conoce todo lo que ha pasado en su vida, pero aún así ama a esa samaritana. Por eso Él pasó por ahí, por Samaria. Él podía evitar ese camino. Los judíos no cruzaban Samaria, pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ningún judío entraba en casa de un hombre pecador. Ningún judío decía, no, yo no entro, yo no me junto. Pues por eso no ganaban gente. Ojo, ahí te hablan, Algunos se vuelven fariseos y ya nada más van a la iglesia. Ay, no, te invitan a una comida familiar. Ay, no, yo no voy porque son mundanos.
Pues a esos tienes que ir para mostrarles el amor de Dios. A ellos tienes que ir para hablarles del amor de Cristo. Por supuesto, como Dios le dijo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿A poco no se les puede pegar algo de nosotros a ellos? Que digas, cuando tú vas, que digan, ¿sabes qué? Bájenle a la música. Porque ahí digo, mire, eso nos pasó por mucho tiempo y nos sigue pasando. Cuando vamos a una casa, dicen, bájenle a la música porque vino el pastor. Ay, disculpe, pastor. Y luego dicen una mala palabra, ay, disculpe. Porque mira, porque cuando tú y yo llegamos y tienes a Cristo, cambias ambientes, cambias cultura. ¿Te acuerdas, Elías, cuando trabajábamos de plomeros allá con el Pello? Y cuando íbamos al taller también, ¿sabes? Un montón de plomeros que se sentaban ahí, calentábamos la comida con el soplete. Pero a la hora de comer, les decían, les decíamos, ya sus manos todas mugrosas llevan a comer. Está bien con sus manos mugrosas. Le dicen, espérense, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y decían, sí es cierto, ¿verdad? Y se quitaban su gorra. Y decían, a ver, hermano, pues. Y ya después de 2-3 veces que les decíamos, hey, ¿ya oraste? Decían, hey, espérense, que ore el hermano. Y después decían, yo ya oré todas las veces, ahora te toca orar a ti. ¿Y qué crees? Les enseñábamos a orar a un montón de plomeros inconversos. ¿Sabes? Eso tiene que pasar. Que convives con ellos, que les hablas del amor de Dios y que les enseñas a conectarse con Dios. Y sabes, cuando ellos tienen un problema, cuando ellos tienen una necesidad, te dice, oye, ¿dónde está tu iglesia? Oyes, ¿a qué hora son las reuniones? Oyes, invítame. Eso significa ser amigo de los pecadores, amigos de aquellos que están lejos de Dios, pero saben que lo necesitan. Tengo un amigo que ocasionalmente me habla, si no yo le hablo. Somos amigos desde la infancia, bueno, desde que yo tenía unos 10 años. Él me llevaba como 5 o 6 años más, así que él ya andará rascando sus 60 años. Está todo canoso. Me ha hablado cuando está tomado y me dice, te hablé, ¿sabes por qué? Y a veces llorando, quiero que ores por mí. Y oro por él. Y dice, gracias, siento bien bonito. Se nos ha pospuesto un viaje, vamos a ir a California a ver exclusivamente a mi amigo y su familia. Tengo toda mi vida cristiana orando por él. Sigue siendo mi amigo. Y yo no pierdo la esperanza que él venga a Cristo Jesús. Yo no conozco a su hija, él tiene ya una hija grande, casada. Una vez ella me dijo, siga orando por mi papá. Él lo respeta mucho. Siga orando por él y siga hablando con él. ¿Sabes? Eso significa ser amigo de pecadores. No compartes sus valores, pero los sigues amando y no dejan de ser tus amigos y son importantes para ti. Y les hablas en su cumpleaños y estás con ellos en una necesidad y sigues hablando con ellos para que un día ellos conozcan al Señor. Entonces esto tiene que cambiar nuestra manera de ver a la gente. Entonces tú tienes que decir, híjole, le tengo que pedir perdón a muchos de mis amigos que les dejé de hablar porque me hice cristiano y ya no le hablé. ¿Quién te dijo que tenías que dejar de hablarles? Tengo que pedirles perdón porque dejé de asistir a sus reuniones. Y ellos dijeron, ya ni lo inviten porque es un amargado, nunca quiere venir. Hasta en tu propia familia ya ni te invitan por amargado o amargada. No te lo estoy mandando decir, te lo estoy diciendo. Porque necesitas decirle, Señor, perdóname, quiero ser una influencia, una bendición. Claro, o sea, si vamos a ir es que vamos a honrar a Dios.
No vamos a hacer el ridículo ahí de decir, ay, era el hermano cómo ya quedó todo borracho, mira cómo se puso de ridículo. No. Tampoco vamos a ser unos ahí amargados. Vamos a ser respetuosos con ellos, vamos a darles el sentido. Pero mira, si tú guardas tu testimonio, ellos te respetarán. Nunca vemos a Jesús cometer inmoralidades o haciendo sandeces ahí en esas reuniones. Sus enemigos decían, es amigo de los pecadores, y él dijo, amén, sí lo soy, porque yo los amo, porque ellos me interesan, porque doy mi vida por ellos. De eso se trata el evangelio, de eso trata la iglesia. Debe ser así, amiga de los pecadores. Meterte en la sociedad, salir de nuestro caparazón, meterte entre la sociedad, métete en el mercado, métete en las escuelas, sirve eres el primero que van a nombrar un comité en la escuela de los padres de familia y dices, ay, no voy para que no me nombren. Y eso sí, ay, yo soy hermano, pero nunca quieres participar, nunca quieres servir. Los cristianos debemos servir a la sociedad, ser los primeros, no ser opositores, ser de bendición a los demás. De eso trata el ser amigo, ¿sí? Y la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo. Que tus vecinos te conozcan como alguien que les sirve, que eres atento, que eres dispuesto, ¿sí? Que si barres la calle, barre toda la calle de tus vecinos, ¿sí? Que si ves a alguien en necesidad, le ayudo, vecino. No importa si no va a la iglesia, eres amigo. Oye bien, eres amigo. Me impresionó una historia del apóstol Raúl Ávila, que dice que Dios le habló fuerte a él, porque él salía, dice que salía a caminar por su barrio, por su colonia, salía a hacer caminatas de oración, y mientras salía y caminaba, oraba por la gente de su barrio, de donde vive. Y un día Dios lo amonestó y le dijo, ya me tienes harto con tus caminatas de oración. Y él dijo, ¿qué, Señor? Sí, ya me tienes harto. Dios le dijo, ¿a cuántos de tus vecinos has invitado a comer a tu casa? ¿A cuántos de tus vecinos conoces? Y se quedó tan avergonzado. Así que Dios lo desafió a organizar una comida. Él es argentino. Los argentinos también dos cosas hacen muy bien: saben asar carne y saben beber vino. Y sabes, el apóstol Ávila hizo un asado, invitó a sus vecinos a comer, les dio quesos, les dio carnes, les sirvió vino, estuvo conviviendo con ellos. Dice que 9 de sus 10 vecinos asistieron a la comida que él les invitó, y estuvieron platicando, conociéndose. Y ya cuando estaban bien contentos, después de haber comido y bebido, ¿sabes qué? Les habló el evangelio. Y qué diferente podría ser así. Invita a tus vecinos. Tú dices, no puedo invitar a 10 familias. Invita uno por uno. Invítales a una comida. Mi vecino le quiere invitar a comer con su familia. Tantos años tenemos aquí viviendo, ni nos conocemos. ¿Quién sabe cómo nos dirán los viejos amargados? Los aleluyos que no se juntan con nadie. El aleluyo que ni siquiera barre su banqueta. No sé cómo te digan, cómo nos digan, porque nos hemos cerrado en nuestra caparazón y no buscamos ser amigos de los pecadores para traerlos a Dios. Pues ellos son los que necesitan a Cristo. Nomás queremos ser amigo del hermano Max. Ay, el hermano Phillips que me invita a comer. Sí, mi amigo. Sí, nuestros amigos aquí de la iglesia, puro hermanito. Ya nos hermaneamos mucho. Está bien, no está mal. Pero hay que alcanzar a las naciones. Hay que alcanzar a los perdidos. Hay que alcanzar a aquellos que están, porque Dios sí nos va a demandar eso. A esa vida Dios nos quiere estar
llamando. Sí, el ministerio de Juan el Bautista tuvo su propósito. Sin embargo, para eso vino Jesús, para hacer esa transición. Juan el Bautista preparó el camino, llamó al arrepentimiento. Pero Jesús, no quiere decir que Jesús no llama al arrepentimiento, pero Jesús extiende sus manos con gracia. No es a través de la ley, no es a través de que y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, no, pues ya fracasé, me declaro pecador, perdido, le doy bola a la hilacha y al cabo me voy a ir al infierno. Pero ya lo bailado y lo gozado, ¿quién me lo quita?, dice la gente. Pero sabes, cuando el pecador encuentra en Cristo una oportunidad, cuando el pecador encuentra en Jesucristo una esperanza, que dice, ese soy yo, ahí es donde yo puedo estar. Lo que me atrajo a Cristo fue eso. Era lo que yo necesitaba. Era el lugar donde experimenté amor, gracia, perdón, una nueva oportunidad. Conocí familia, conocí amigos, conocí a la que hoy es mi esposa. O sea, encuentras en Cristo todo. Y el pecador tiene que encontrar en la iglesia una familia que le ama, que le abraza, que le recibe y que le dice, vamos, sí se puede. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu hogar, Dios te puede dar un nombre, una familia, una oportunidad. Hay esperanza en Jesús. Esta semana estaba escuchando, mientras manejaba, estaba escuchando una prédica sobre Rahab. Todos conocemos a Rahab, ¿verdad? ¿Cuál era su profesión? Y así se dice. En todas las veces que se menciona a esta mujer, se le hace alusión a su ilustre y afamada profesión, la ramera. Pero fue la única persona que en Jericó halló gracia. Recibió a los espías, destruyeron la ciudad, pero ella halló gracia y toda su familia se salvó porque ella creyó que en la fama que Dios se había hecho, que habían destruido los egipcios y todos los de Jericó estaban muertos de miedo. Pero ella dijo, pero yo sé que Dios les dará la victoria. Cuando entren aquí, júrenme por el Señor que tendrán misericordia de mí y de mi familia, porque yo temo al Señor. Y sabes, eso le valió. Más tarde tú puedes ver en la lista que Rahab se casó con uno llamado Salmón, a que ella le decía Salmón. ¿Sabes? Ella se casó con él. Y si tú puedes seguir la lista más tarde, ¿sí? Un descendiente de ella, ¿sí?, llamado Boaz, se casó con nuestra extranjera llamada Ruth. Y si sigues la línea, te vas a encontrar que Ruth viene a ser la bisabuelita del mismísimo rey David. Una ramera, una extranjera moabita odiada. Y de ahí viene, ¿verdad?, el linaje del mismísimo Señor Jesús. ¿Te imaginas a Jesús preguntándole a María: oye mamá, cuéntame, esta semana me estaba diciendo mi nieta, abuelito, no me has contado nada de mis abuelitos, de tus abuelitos, ¿cómo eran tus abuelitos? Le digo, ay hija, yo quisiera haber tenido abuelitos como los que tú tienes. ¿Por qué? ¿No eran buenos? Pues no tanto, les dije. Y entonces le empecé a contar una parte triste de los abuelos. Y decía, ay no lo puedo creer. Cuéntame más, a ver, ¿qué te hacían? ¿Y qué es? ¿Sabes? Yo me imagino a Jesús preguntándole a María así: cuéntame de los abuelos, cuéntame de los antepasados. Imagínate a María decirle: pues hubo una mujer en Jericó que no era cristiana. ¿Cómo? No, pues
andaba en la vida alegre, andaba de fiesta en fiesta. No, sí, en muchas fiestas. ¿Te imaginas? Pero poder decirle, pero esa fue la gracia que Dios tuvo para con ella. Y es la gracia que Dios tiene para con todos nosotros. El amigo de los pecadores, que Él puede transformar la vida de un hombre o de una mujer. Moisés fue un homicida y fue llamado a ser el líder de Israel. Jacob era un tramposo, un mentiroso. Pero Dios le dijo, de tu simiente yo me voy a tomar un hijo que será de ahí saldrá el guiador para guiar a todas las tribus de Israel. De Jacob, el tramposo. Si tú quieres escoger entre Jacob y Esaú, humanamente tú dirías, no, Esaú me cae mejor, es más trabajador, le echa ganas. Pero sabes, Dios amó al pecador, al tramposo. Abraham mintió, negó 2 veces que Sara era su mujer y dejó que se fuera casi en brazos de otro, si no es que Dios mismo lo defendió. Y en cada hombre de la Biblia tú vas a encontrar personas con defectos, personas con fallas, con fracasos, que encontraron gracia y una oportunidad. ¿Qué decir del mismo David, de sus tropiezos y fracasos? Pero la Biblia le llama a un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, y que Dios le juró que de su descendencia vendría el Mesías y que no faltaría un hijo suyo que se sentara en el trono de Dios. Con esto te quiero decir que hay oportunidad incluso para aquel que ha fallado, aquel que ha pecado contra Dios y que tú dices, pues me siento mal, ya no quiero servir o me alejo de Dios porque he fracasado y ya no quiero más. Yo quiero decirte que en Cristo hay una nueva oportunidad. Por supuesto que Él no está tolerando el pecado. Él murió para que el pecado ya no tuviera efecto sobre nosotros, y Él murió para que fuéramos libres del pecado, de la condenación y la vergüenza. Y como dijo aquella mujer hallada plenamente en adulterio, Jesús le dijo, levántate y no peques más. Levántate, no peques más. Es lo que Él le dice al pecador. Levántate, levántate, no peques más. Ese es el amigo del pecador. El enemigo del pecador es que le dice, estás perdido, estás condenado, tú no mereces nada, lárgate de aquí. No, pero la gracia de nuestro Dios dice, levántate, yo te perdono, levántate, no peques más. Él es el amigo del pecador así, que te invita a dejarlo y a levantarte. Y Él es el que puede perdonar porque Él pagó el precio. Con su vida, con su sangre, Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Levántate, no peques más. Que el amigo de los pecadores está aquí entre nosotros para levantarte. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos, levántate, levántate, levántate. Yo quiero hacer un llamado antes de que terminemos. Yo quiero hacer un llamado. Si tú reconoces en este día que necesitas un Salvador y que dices, pastor, reconozco que he estado lejos de Dios y necesito su gracia, necesito su perdón. Él está aquí para dártelo. Él está aquí para liberártelo. Él no te rechaza, Él no te condena, Él no te avergüenza. Él te libera, Él te hace libre, Él te da otra oportunidad. Ven en este día, ven en este día. Mientras adoramos, yo quiero dejar un tiempo aquí, un espacio, para que si tú vienes por primera vez o sabes, estás consciente, has estado viviendo lejos de Dios, pero hoy quieres volverte de todo tu corazón a Dios, el amigo de los pecadores te dice, ven, ven. Vamos a adorar a Dios mientras tú tomas esa decisión y vienes. Yo quisiera orar